Dakota 6 Lima Charlie Kilo Alpha Bravo 1 país. Dice, emergencia y radioaficionados, el proceso de las comunicaciones y el operador de radio. Elementos de la comunicación efectiva. Tenemos primero el emisor, segundo el receptor, tercero el código, cuarto el canal, 5 el mensaje, 6 el contexto. Esto es lo que incluye lo que es las comunicaciones en un sistema de emergencia y que tienen que estar de acuerdo con el radio operador de emergencia. Emisor, aquel que transmite la información, puede ser un individuo, un grupo o una máquina. A veces se nos duerme el sistema, Jorgito, no es el operador, sino el sistema. Ahí sí. Bueno, la voz humana, el ancho de banda va de 16 a 16.000 cada segundo. El énfasis en las frecuencias altas, aportación de información, y esto es importante, compresores y procesadores, cómo echar a perder su audio. La principal recomendación, no utilicemos ni compresores ni procesadores, sino lo más natural, el micrófono que tenemos que viene con el equipo. Estamos en circunstancias que no son las normales, y procesadores y compresores utilizamos nosotros justamente cuando estamos en el jack de radio ubicados en la casa para mejorar la comunicación. Ausencia de lenguaje no verbal. ¿Qué es el canal? Elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor la capta. Se denomina canal tanto al medio natural, que puede ser el aire, la luz, como el medio técnico empleado, una imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión, computador, etc. Y se percibe a través de los sentidos del receptor, oído, vista, tacto, olfato y gusto. ¿Qué es el mensaje? La información que el emisor transmite. Cualquier cosa es información. Diferencia entre datos e información. Importante la toma de decisiones. Aquí quiero un poquito alargarme. ¿Qué es la toma de decisiones? Estar en el momento preciso, en el momento oportuno para poder opinar y para poder coadyuvar a que sea un éxito las comunicaciones. Únicamente en las comunicaciones nosotros vamos a indicar si está bien, si está mal, hay que mejorar. El contexto, circunstancias temporales, especiales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida. Aquí volvemos a repetir los mensajes claros, precisos y concisos para que sean efectivos y se pueda captar en la justa medida. El esquema de la comunicación, como es lógico, se inicia con el emisor que pasa el mensaje. Este mensaje tiene un código y pasa al receptor. ¿Qué utilizamos? El canal y viene el contexto. Lo que comprende lo que queremos transmitir, lo que queremos informar. Medio usar. Medios o instrumentos por los cuales se realice el proceso comunicacional en operaciones de emergencia. El emisor debe dirigir el modo más apropiado para dar curso a la información de acuerdo a la situación del momento y los recursos que se encuentren disponibles. Uno de ellos, el medio de la radio. Lo que nosotros tenemos para otra comunicación es el medio de la radio. A eso nos vamos a basar nosotros, que es la parte importante en esta noche. La radio, sumario de las ondas electromagnéticas y su propagación puede ser en VHF o HF, microondas, satélites, HF. Microondas, apropiados para enlaces punto a punto, son sensibles a los pequeños movimientos que pueden experimentar las antenas, perdiéndose con facilidad el contacto, como también son sensibles a las condiciones climatéricas que pueden desvanecer o desviar el haz. Necesitan estar colocados en línea de vista. Esta es la parte importante que tenemos que comprender.
Todos los sistemas de comunicación establecidos, debidamente seteados y debidamente utilizados. Llegó quien me da audio. Ya estoy con audio, Chivito. Yo tengo audio y todo. A ver, ya después. Bueno, vuelvo a repetir, colegas, mil perdones, que es las microondas. Son apropiados para enlaces de punto a punto. Enlaces de punto a punto. Son sensibles a los pequeños movimientos que pueden experimentar las antenas, perdiéndose con facilidad el contacto, como también son sensibles a las condiciones climatéricas que pueden desvanecer o desviar el haz. Necesitan estar colocados en línea de vista. Estos son infraestructuras debidamente colocadas que necesitan un abastecimiento eléctrico, necesitan condiciones de mantenimiento y como aquí dice, en caso de un movimiento telúrico, lo primero que sufre son las antenas y como se conducen atrás de un haz que necesita estar en línea de vista, en contacto, una repetidora a otra repetidora, una estación de microondas, una a otra y así van en seguimiento. Pero en el momento que fallan, que se mueven las antenas, se fallan las comunicaciones. Este es el principio de las microondas. HF, comunicación de largo alcance en bandas de alta frecuencia, propagación ionosfera, susceptible de ser afectadas por diversos fenómenos climatéricos, solares y estacionarios. Sin embargo, a pesar de ellos, es la comunicación que jamás falla y la más fácil de establecer con medios mínimos. Esto es importante. HF es reconocido a nivel mundial como el único sistema sensible que no se colapsa cuando hay emergencias. Los sistemas, y especialmente en las bandas de 40 metros. Es por eso que a nivel nacional, a nivel internacional, nuestros vecinos de Colombia, nuestros vecinos del Perú, de Panamá, etcétera, tenemos siempre, todas las noches, las redes de comunicaciones. Aquí funciona la cadena HC, vamos ya por 40 años de la fundación, y tenemos la dicha de tener a una de las fundadoras, a Lilian de Ayala. Yo llevo 35 años más o menos como operador de esta red de emergencia. La nuestra es la cadena HC. Existe en el Perú la cadena OA. Existe en Colombia varias cadenas HK. Se identifican con el indicativo que tiene cada país. Pero aquí volvemos a repetir lo importante que es la comunicación en HF. Es la que jamás falla y la más fácil de establecer con medios mínimos. Una antena, un transmisor, una fuente de energía y un radio operador con conocimientos. Operador, el elemento más importante. El operador piedra angular. Aunque suene paradójico, el primero que debe hacer el operador es escuchar. Tenemos que aprender a escuchar, escuchar, escuchar. Vamos a captar los ruidos que produce un radio, que para otras personas no serán pues entendibles, para nosotros sí van a ser. Pero cuando escuchemos, escuchemos y escuchemos. En situaciones de emergencia, la información fluye rápidamente y de distintas maneras. El rol del operador es asegurar que los canales de información se mantengan operativos y que la información llegue en forma rápida a las agencias involucradas en la respuesta al desastre o a la crisis. Nosotros comunicamos para que venga el auxilio, comunicamos para que se establezca un retorno. Eso es nuestra función. Y mantener operativos los sistemas que tenemos. Por eso hay que saber qué es lo que vamos a llevar, qué es lo que tenemos. Buscar las fuentes alternas de energía. Ahora tenemos energía solar, tenemos las baterías, un generador, etcétera, etcétera. Ya en algún momento les indicaremos cómo encontrar esas fuentes de energía alternas. La regla de oro. Mantener la calma a todo evento en situaciones de emergencia. Generalmente lo peor ya ha pasado. ¿Cuándo intervenimos nosotros? No antes de la emergencia. Intervenimos posterior a la emergencia. Si no tenemos esa calma, esa reacción rápida, no estamos nerviosos, las comunicaciones salen como deben salir. Pero generalmente, como dice, ya pasó, lo peor pasó, ahora viene a la parte de entrelazarnos, comunicarnos y ayudar en lo que va a ser la rehabilitación. Responsabilidad del operador 1.
Mantener contacto con las estaciones fijas y móviles de la red a su cargo. Siempre debe existir una red de servicio tras de un radiooperador y una estación de emergencia. Se supone que la estación base va a estar ubicada en el centro propio o cercano donde es la emergencia, y el resto de emisoras de la red van a estar atentas para poder cooperar. Asegurar el flujo de información y comunicación eficiente para todas las unidades y agencias. Comunicarse con toda la red de soporte disponible en el área, asegurando la radiocomunicación para fines operacionales y de seguridad. Esto es lo nuestro, fines operacionales y de seguridad. Responsabilidad del operador 2. Llevar un registro de toda la comunicación y despacho, además de hacerlo llegar a quien corresponda para su archivo final. Guardar estricta confidencialidad de los mensajes enviados y recibidos. Hacer cumplir estrictamente los protocolos establecidos para la operación. ¿Cuáles son los protocolos? Para nosotros los radioaficionados, los protocolos que tenemos, las 3 cosas especiales: no religión, no política, no negocios. Vamos a operar con nuestros códigos. ¿Cuál es? El código Q, alfabeto fonético, de acuerdo a las circunstancias. Deberes y responsabilidades. Informar de cualquier falla detectada en las comunicaciones y tomar las medidas para el restablecimiento de ellas. La seguridad debe ser siempre una prioridad. Volvemos a repetir la seguridad. Debemos estar pues una parte segura, mantener seguros los equipos, mantener seguros las antenas y informar de cualquier falla detectada en la red de comunicaciones nuestras comunicaciones. Nosotros vamos a pasar la comunicación a otras autoridades, a otras funciones. Principios de la buena comunicación. Es recomendable usar un lenguaje claro, preciso y conciso, evitando el uso de claves, modismos o palabras rebuscadas. Aquí viene el asunto de claves. Muchas instituciones manejan otro tipo de léxico, otro tipo de lenguaje. Bomberos, Cruz Roja, Secretaría de Riesgos. Pero entendemos lo que es clave. Si la clave no es entendida, no es precisa, no es clarificada, evitamos, no transmitimos. Evitar el uso del lenguaje técnico a menos que este sea indispensable o operacionalmente necesario. Nosotros vamos a transmitir lo que estamos viendo, lo que estamos, digamos, sintiendo y de manera concreta. Pero si hay que pasar un asunto netamente técnico de respuesta, eso lo utilizaremos cuando sea indispensable. Evitar el uso de palabras que causen confusión o monosílabos. Ejemplo, es mejor decir afirmativo en lugar de sí. Es mejor decir negativo en lugar de no. Resumen 1. Mantenga las radiocomunicaciones cortas y simples. Tenga en mente que al otro lado, en el receptor, alguien debe estar tomando nota de los elementos esenciales de su comunicación. Importante esto, que hay que mantener la comunicación cortas y simples. No hay que hacer, pues, alargarnos en las cosas que vamos a decir en etapa de emergencia. Cuando se trate de comunicaciones extensas, es una buena idea separar en grupos de no más de 5 palabras cada vez y pedir comprendido de las mismas antes de proseguir con el siguiente grupo. Volvemos. Comunicación clara, concisa y precisa. Resumen 2. Si hablas claro, pausado y un tono tranquilo, serás fácilmente entendido. Mensajes sensibles. Cuando se trate de emitir comunicados de temas sensibles como temas de seguridad, fallecimientos, transferencias de dinero o temas personales, no pierdas de vista que las comunicaciones radiales pueden ser monitoreadas fácilmente, de modo que es preferible usar otros medios para dar curso a estos mensajes. Muchas veces nosotros, cuando no tenemos un sentimiento bien de comunicación, pasamos mensajes que no nos compiten. Yo decía ya, dinero, no nos compite a nosotros el dinero. Temas de seguridad, no nos compite a nosotros. Fallecimientos, a lo mejor algo. Entonces tenemos que ceñirnos a lo que tenemos que hacer. El radiooperador en situación de emergencia va a transmitir lo que esté dentro de nuestro reglamento, de nuestra capacidad.
No nos pueden obligar tampoco a que transmitamos cosas que no debemos hacerlo. Pruebas de comunicaciones y reportes. Las pruebas de las comunicaciones de la red son esenciales para asegurar que no haya puntos de interrupción en ella. También es necesario revisar las comunicaciones de las instalaciones en terreno y el acceso de los móviles a la red. Estas pruebas permitirán a su vez establecer dónde se puede determinar estaciones relay en caso de fallas de los sistemas repetidores. Esto hay que hacer en época de tranquilidad, en época normal. Siempre es bueno que los radioclubs o los radioaficionados o los grupos, como en este caso los amigos que hemos formado esta red, estemos practicando para saber dónde, cuándo y dónde y con qué vamos a actuar en caso de la emergencia. Realizar pruebas, lo que se llama prueba en seco o prueba de escritorio. Ahí vamos a determinar todos los problemas que pueden existir y a solucionarlos. Luego haremos en terreno propio, en las diferentes zonas y de acuerdo a las diferentes circunstancias de emergencia que tenemos. Si hablamos de la provincia del Tungurahua, tenemos el volcán Tungurahua, inundaciones del río Pastaza, terremotos, sismos, movimientos telúricos. Eso tenemos que hacer nosotros a través de los planes de operación. Hay que elaborar un plan de operación donde conste el qué, cómo, cuándo, dónde, con qué. Con esos 5 puntos, el plan de operación nos va a permitir estar ya preparados para el momento que se dé la emergencia. Ya conoceremos en qué parte son repetitivos los deslaves en la carretera, con qué frecuencia se produce pues taponamientos del río, etcétera, etcétera. De esa manera sabemos qué hacer, con qué hacer y por qué hacer. Registros de operaciones o logos. Los registros acuciosos proveen de una secuencia cronológica del personal y de recursos asignados en atención a la emergencia. Todo mensaje enviado o recibido debe ser registrado de modo que el log pueda ser revisado y asegurar que todo el tráfico fue evacuado. Las reglas para este registro se resumen en lo siguiente. Volvemos a lo anterior, tenemos que registrar nosotros, llevar un registro de lo que hubo. Igualmente las estaciones receptoras también van a llevar un registro. Resumen 3. Siempre tome un minuto para pensar lo que vas a decir antes de apretar el PTT. No tenemos que ser eufóricos y de primera mandamos la comunicación, aplastamos el PTT, activamos el micrófono. Vamos a pensar antes qué es lo que vamos a decir. Mantén la comunicación breve, precisa y exacta. Rapidez en el registro y el despacho. Apropiada distribución, que el mensaje llegue a la persona indicada. Permanencia, que quede un archivo permanente del mensaje. Tenemos que establecer con nuestros colegas radioaficionados que ellos también lleven un mensaje de recepción. Si mandamos un mensaje a la gobernación, hay que ver a quién llegó el mensaje, cómo llegó el mensaje y que nos dé pues un afirmativo de recepción. El rol del operador. El papel del operador de emergencia no es interpretar ni decidir cursos de acción. Ese es el rol. Nuestro rol es comunicar. No vamos a interpretar ni decir los cursos de acción. Eso estará ya para otro tipo de acción y personas más especializadas en esta labor. Deberá estar dirigida a la recepción de los mensajes entrantes y su reenvío al estamento adecuado para la respuesta a esta emergencia, a la vez que deberá recabar la mayor cantidad de información relevante para la toma de decisiones en la comunicación. Repito, la toma de decisiones en la comunicación es responsabilidad total del radiooperador. Él tiene toda la responsabilidad, él tiene la capacidad, como dijimos anteriormente, para pasar o no pasar un QTC o un mensaje. Información y datos. Las informaciones vagas, tales como veo humo a la distancia, o llueve mucho, hartas casas destruidas, o se sintió el sismo, si no van acompañadas de datos, no sirven a las autoridades para la toma de decisiones que se reflejan en acciones destinadas a salvaguardar la vida de las personas o la propiedad pública o privada. Por lo tanto, el operador debe entregar al emisor con preguntas que provoquen respuestas precisas.
Si nos pasa un mensaje, vamos a preguntarle cómo así, dónde, cómo está, quién verificó. Esto de veo humo a la distancia. Puede ser un incendio, puede ser otro tipo de acción. Llueve mucho, pues normalmente llueve, pero vamos a ver la cantidad de lluvia. ¿Quién nos ha dicho que está sumamente fuerte y ya se producen pues crecimiento de los ríos, etcétera, etcétera? Hartas casas destruidas. Aquí viene muy importante la recomendación a todos los colegas radioaficionados, operadores de reemergencia. Tratar de tomar cursos que vengan al efecto. Hay un curso que se llama Toma de Decisiones. Este curso es el curso EDAN, del cual soy titulado, y nos va a permitir a nosotros estas situaciones, si transmitimos informaciones como estas. Igualmente hay el curso Evaluación de daños en emergencias. Este curso igualmente del EDAN nos permite evaluar a nosotros visualmente qué es lo que estamos constatando y qué es lo que podemos transmitir. En esto hay que tener un poquito de conciencia para transmitir. A la persona que nos va a dar el mensaje o que dice que transmitamos, le preguntamos otra vez el qué, cómo, cuándo y dónde y quién verificó la información. No pasamos rumores, sino informaciones verificadas. Sé paciente e interroga. ¿Qué ocurrió con precisión? ¿Dónde acotar el área y ubicación? ¿Cerca de qué? ¿A cuántos kilómetros de un lugar conocido, etcétera? ¿Cuántas personas involucradas? ¿Hay daños? ¿Cuáles? ¿De qué magnitud? ¿Hay heridos? ¿Cuántos? ¿De qué gravedad? ¿Hay estructura crítica dañada? ¿Caminos, servicios públicos, etcétera? Vuelvo acá al curso de evaluación de daños en fase de emergencia. Esto vuelvo nuevamente a recordarles. Tenemos que recabar la mayor información posible que esté cerca de nosotros, para nosotros. Intercambiaremos con otras autoridades que estén dentro de nuestra línea de alcance. La solicitud de ayuda. También deben ser precisas lo que se necesita, cuánto de cada elemento, agua, abrigo, refugio, hospitales de campaña, bomberos, etcétera. Claro y preciso. Necesitamos bomberos, necesitamos nosotros Cruz Roja, necesitamos otro tipo de ayuda. Y en esto también tenemos que saber utilizar el código nuestro, la tecnología nuestra. Cuando la información no está completa o resulta vaga, verificar por cualquier medio disponible la veracidad o disponer observadores en terreno, cotejar con otras redes de servicios públicas, ONG, servicios voluntarios. Siempre es bueno comprobar con otro, conversar, qué te dijeron a ti, qué te pareció. Pues Álvarez, eres el que está dando la clase, ¿no? Por favor, colegas, por favor, silenciar sus micrófonos. Por favor, silenciar sus micrófonos. Apágame el saludo mío. Apágame el saludo. No van a ver, tienes que ver. Tú aquí con la luz apagada, vea mejor. Pedro, por favor, silenciar tu micrófono. Buenas noches con todos. Quien esté de orador puede silenciar el micrófono de todos. Ya lo he silenciado, incluido Johnny. Seguimos, Jorginho. Ana Cristina también. Ya. Repetimos, cuando la información no está completa o resulta vaga, verificar por cualquier medio disponible la veracidad, disponer observadores en terreno. Nuestros colegas, los que nos están acompañando, van a verificar, es cierto, es falso, así basado. Esa es la parte importante. Otra vez comenzamos y se nos trabó un poquito la máquina. Un segundo y ya se destraba esto. Ya, ahí fue. Siga, Jorgito. Finalmente, un buen operador de radiocomunicaciones se hace mediante práctica y más práctica. Esto es importante, colegas, amigos. Practiquemos. Ya dije, practicar la escucha. No es igual que una persona particular escuche una comunicación de radio.
Pero si nosotros mismos nos practicamos, estamos trabajando diariamente, tendremos más afinado el oído. Escucha mucho, anota todo, observa, aprende y tiene una actitud positiva y entusiasta. Su trabajo es importante. Esto veamos nosotros que lo que hacemos nosotros, las comunicaciones en fase de emergencia, el operador de emergencia tiene una responsabilidad grande, aunque al final pues no sea agradecida, pero cumplimos con nuestra labor de poder comunicar entre 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, comunicar la emergencia. En esta parte vale decir, ¿y cómo así se involucra el radioaficionado? Nosotros nos involucramos porque es nuestra función, nuestra misión. Cuando todas las comunicaciones han fallado, aquí entra la comunicación del radioaficionado. Somos tal vez la última rueda del coche, pero en el cual está la salvación de las comunicaciones. Por eso debemos estar preparados, listos para la comunicación, con práctica, práctica más práctica, escucha más escucha y con responsabilidad. Gracias amigos, esto ha sido el taller de comunicación brindado por la Yaro en Viña del Mar, Chile en el año de 2016 y que es aplicable en todos los estamentos que están relacionados con la Yaro. Agradeciéndoles a ustedes voy a pasar a una parte importante, colegas. Ustedes quieren escuchar o quieren averiguar cómo es la comunicación de emergencia, cómo se ha producido, cómo se realiza, y tengo yo el mejor medio. Tengo un audio perfectamente en donde vamos a escuchar todo lo que es la comunicación de emergencia. Iniciaremos, Freddy, con la primera. 78 grados, 12 minutos, 78 grados, 12 minutos de longitud oeste, 1 grado, 35 minutos, 1 grado, 35 minutos, latitud sur. En el sentido de la carretera Shell, Maños, hacia la margen izquierda del río Pastaza. Ahí está ubicada la nave. Las patrullas se encuentran ya en el sitio de Chahuapamba. Chagua Viejo, 2 patrullas de la Liga de Radio Centro Brava y una patrulla de la Papalanci. La Policía Nacional de Ambato, pues la información que nos pasamos localizada en la vía de Sarita en el local indicado. Vamos a ver. SQTR con 545, 1745 HC. Únicamente arriba Amazonas, el Consejo de Protección HC5 de esta tierra. HC Liga Estamos en trabajo de operaciones Camino. HC Liga no base de operaciones del Río Negro. Perfectamente, mira. Por datos extraoficiales tenemos aquí que gran parte de los familiares de las aeronaves desaparecidas han emprendido viajes rumbo a Riobamba o hacia Ambato. Así es que por allí voy a tratar de localizar al gobernador de la provincia para que él se encargue de cualquier gestión como presidente de Defensa Civil. ¿Dónde lo oyes? Ya, pues te digo, no hay problema. Hasta luego, me repito los datos exactos para no cometer errores y confirmó la matrícula del avión y pues para que en todo caso la radiación también se tiene que considerar allá en los medios de comunicación colectiva. HC6, Japón América, HC1 Brasil, Guatemala. Información que tenía la Liga de los Rayos Altos de Roma desde el día viernes 24 a las 17 horas HC respecto a la nave occidental de Sarita, la nave con matrícula Alfa Víctor Papa, que fue localizada en el sector de la Río Negro, parroquia de Negro, fue confirmado el día de hoy ya, con un vuelo de un helicóptero de servicio aéreo desértico. Al vuelo del helicóptero servicio aéreo desértico fue confirmado el día de hoy a las 22:45 GMT, 17:45 HC. Informa que AETA puede informar y confirmar que el vuelo HC ABP fue el segundo vuelo, el 23 de abril 79, vuelo número 11, y el capitán fue de
a 5 minutos de vuelo de Río Negro, verificado a las 17:45 horas del 25 de febrero de 1984. Por acá, al final sería pues, firmando esto, el presidente de las Islas Vecinas de Tungurahua, Miranda, HC6 Tangolima, y el presidente del Grupo Rescate, RRT, doctor Rodrigo Camacho, HC6 del Tachado, y juez de Rojito. La José de José, que está gentilmente aprobado por nosotros, sabemos siempre lo que podamos ayudar, siempre tenemos tiempo para presionar. Gracias, Freddy. La segunda imagen. A ver, es el audio que me llegó, Jorge. Solo ese Y audio pero tengo pásame yo. la imagen que tienes ahí. Ah, las imágenes, ya, las La imágenes. imagen. Perfecto. Comparto pantalla. Amigos, colegas, este es el avión que se accidentó en la ruta Quito-Cuenca, matrícula HC Alfa Víctor Papa de la empresa Saeta, fue el vuelo número 11, ocupante 57, incluidos los de operativos, 2 pilotos, 2 azafatas. Fecha del vuelo 23 de abril de 1979. Lo localizamos el día 25 de febrero de 1984, y lo digo, lo localizamos porque fuimos los radioaficionados de la Liga de Radioaficionados del Tungurahua, valga la redundancia, que teníamos alguna información vaga al respecto, hicimos las averiguaciones y una patrulla nuestra y miembros de la policía salió hacia el sitio mismo donde estaba ubicado el avión accidentado. Difícil, un día casi de entrada, un día casi de regreso para personas que estaban ahí. Todos éramos miembros del grupo SAR 221 de la FAE. Habíamos participado ya en otros operativos con anterioridad. Se localizó en la parroquia Río Negro, Cantón Baños. El operativo de búsqueda y rescate, Liga de Regional Tungurahua y la Policía Nacional, Fuerza Aérea. Y el evento se coordinó a través de la cadena HC como operadora central Hotel Canadá 6 Manila Londres, quien también pues grabó todo este audio. La siguiente imagen, Freddy. Aquí está la ruta del vuelo Quito-Cuenca y el lugar del accidente. Nosotros presumimos porque pasaron 5 años para que sea rescatado o se encuentre el avión accidentado, que él posiblemente a la altura de la Tacunga o Ambato tuvo problemas serios en la nave y trató de llegar al aeropuerto de Shelmer, a la base de Pastaza. Y cuando le faltaban también unos 5 minutos, él comenzaba el descenso ya a Shelmer, se accidentó y pasaron, repito, 5 años hasta cuando los radioaficionados pudimos llegar a ese lugar. La otra imagen, Freddy. No, esta. Aquí hay un recorte de prensa del diario Hoy donde dice sacrificada labor de radioaficionados. Aquí narra todo lo que pasó en la parroquia de Río Negro y en la gráfica podemos ver a los colegas que actuamos. Hotel Canadá Granada, Gabriel Galarza fallecido. Quien les habla en esa época, Hotel Canadá 6 Japón América, hoy Hotel Canadá 6 Juliet, y a la derecha un gran colega, un gran radioaficionado también desaparecido, Hotel Canadá 6 Delta Charlie, Rodrigo Camacho. Vale la pena en esta página que dice sacrificada labor de radioaficionados, vale la pena indicar ya que en el año de 1982 participamos en el rescate aéreo de una avioneta que venía de Shell hacia Quito, del Aeroclub Pichincha, piloteada por el capitán Galeano, y como acompañante un piloto experimentado de muchos años y famoso en el Ecuador, el piloto alemán, el capitán Drexel. Ellos trataron de pasar por el sector del encañonado del río Pastaza, que es el sitio que hay más accidentes habido, y desapareció la nave. Apenas cuando nos contactaron con nosotros, subimos del accidente, hicimos base en Río Verde. Desde ahí averiguamos, indagamos y conocíamos que por el sitio vieron que llegó la avioneta, sobrevoló por el sitio. Como éramos miembros SAR de 221, pedimos nosotros la ayuda inmediata a la Fuerza Aérea que nos despachó un helicóptero al mando del capitán Mario Apolo para hacer base en Río Verde.
Desgraciadamente llegó pasado las 4 de la tarde cuando estaba cerrado totalmente la zona. Tuvimos que esperar mucho tiempo hasta el día siguiente, que a primera hora tratamos de salir, tampoco no fue posible, y recién a las 4:45 de la tarde se abrió ya el techo de vuelo para que pueda ingresar un helicóptero Gacela. Aquí venía la decisión: ¿qué mandamos? ¿Comunicaciones o mandamos ayuda médica? Entre los colegas nuestros teníamos al teniente de policía, doctor Rodman Ríos, Hotel Canadá 6, Radio Canadá. Decidimos que sea él y el piloto Mario Apolo puedan ir al sitio donde estaba accidentada la nave. No podía ir más gente por el tipo y la altura donde estaba y el tipo de helicóptero que teníamos. Queríamos que llegue por lo menos el auxilio médico y que posteriormente, mediante la comunicación que teníamos vía 2 metros, pues se coordinen las labores. Desgraciadamente, llegó al sitio el capitán Apolo, avanzó a que el colega Rodman Ríos descienda por un deslinga, llegó al sitio donde estaban los dos accidentados, se cerró y regresó el helicóptero a la base de Río Verde. Ahí vino ya nuestra situación, pues, que teníamos un colega arriba en la zona con los 2 heridos. La comunicación era bastante deficiente por las razones propias del sitio en que estaba, era en simples únicamente, e intentamos y hicimos el sistema que se llama 95.5. 95 transmitimos las estaciones bases y 5 nos transmite únicamente con el push. Nos da un sí o no el radio operador que estaba arriba, el doctor Rodman Ríos. Nuestra primera inquietud fue si llegó bien, pues aplastó el push, que estaba bien, que había llegado bien. Preguntamos por el estado del capitán Galeano. Nos pasó que estaba bien, capitán Dressel que estaban bien. Sabíamos que estaban bien dentro de las circunstancias. Así permanecimos toda la noche, esperando que al día siguiente, el día domingo, se abran las condiciones y el equipo Gacela pueda despegar para rescatar a los heridos. Más o menos a las 2 o 3 de la mañana, que hacíamos una indagación con nuestro colega, le preguntamos cómo estaban los heridos, le preguntamos por el capitán Galeano, y nos dio si estaba vivo o estaba muerto, y nos dio una prestada del push, había fallecido. ¿Cómo está el capitán Dressel? 2 aplastadas del push, estaba con vida. Hasta ahí llegamos para que amanezca el día siguiente. Tampoco pudo salir el helicóptero. Finalmente, a las 4:30 de la tarde pudo salir, realizar la labor de rescate de nuestro colega y el capitán Dressel, que estaba con vida todavía, para que llegue a la base de Río Verde. Cuando llegó a la base, el capitán Dressel falleció. Tenía una herida profunda en la frente, producto que se dio con el tablero de control y de mando. Así operamos nosotros, pero capaz